El día de hoy, en cierta manera, recordamos parte de la crucifixión de Cristo. Ah, Algunas versiones, como la NTV, menciona que alrededor de las 3 de la tarde fue que dio nuestro Señor. Y es por eso que en algunas ocasiones, en algunas iglesias, como en esta, hacemos un culto más o menos como por ese horario. Sin duda, exactamente, pues no sabemos el dato exacto, pero más o menos nos acercamos en un punto de decir, bueno, como por ese horario. Y el día de hoy vamos a conmemorar o a recordar un poco eso. Y bueno, también como saben, estábamos en una serie que estuvimos reflexionando, que le puse como la serie La Ley del Monte, en donde estuvimos viendo diferentes escenarios como ilustración, diferentes montes. Y hoy quisiera terminar esa serie con el Monte de los Olivos, ese lugar en donde Cristo ora al Señor antes de ser crucificado, antes de ser entregado. Uh, Usualmente me gusta cada año irle cambiando un poquito. En algunas ocasiones, bueno, no sé, a lo mejor hay quienes llevan muchos años en la iglesia y saben que el viernes es el culto de las 7 palabras. Perdón si lastimo tu tradición. Entonces, el año pasado sí vimos las 7 palabras y creo que varios hermanos compartieron, este, pero en esta ocasión quise moverlo un poco, este, y así, a veces lo voy, cambiando. Entonces, bueno, vamos a ver acerca del Monte de los Olivos y vamos a ver que es un lugar en el cual Dios o Jesucristo busca fortaleza. Ahí es un lugar en el cual encuentra fortaleza y desafíos para lo que viene. Y es algo en el cual vamos a estar reflexionando en los siguientes minutos. Así que bueno, déjenme orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias Padre por estos minutos. Sé con nosotros. Guíanos a través de tu palabra, a través de este mensaje, Señor, que pueda ser de bendición para nuestra vida. Háblanos, úsame, que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones y nos llene. Estamos en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como te compartía, este es el Monte de los Olivos, es el lugar en donde Jesucristo va y ora. Después de la última cena que fue ayer, bueno, sí, ayer en la noche es que se dirigen al Monte de los Olivos para orar. Dice ahí el texto que como de costumbre. Entonces como que generalmente año tras año iban y oraban y buscaban a Dios. Y como te compartí en un principio, es un lugar en el cual va a encontrar fortaleza y desafíos. Cristo se prepara para entrar a un momento crucial, un momento lleno de dolor y sufrimiento, el camino a la cruz, el ser crucificado. Uh, no sé, y yo quisiera pensar o que pensaras en estos momentos, si en algún momento te has encontrado en alguna circunstancia, en alguna situación en el cual similar al Monte de los Olivos, un momento en el cual dices, necesito orar a Dios porque el panorama que se viene es un reto, es un desafío. Y yo creo que, porque en ese momento en el cual Jesús está ahí, Él ya sabía lo que se venía, lo que iba a atravesar. Y creo que algún momento hemos estado en una situación así, en el cual sé lo que puede pasar y me duele y me da temor. Busco al Señor. Sé lo que puede pasar y estamos allí como Jesús, como Cristo, orando, orando, estresados, con dolor, esperando que no suceda lo peor. Y eso es algo que vamos a ver hoy en este tiempo con respecto a Cristo.
Vamos a ver una instrucción, un silencio y una realidad revelada por Jesús. Entonces vamos con el primer punto acerca de la instrucción. Como te decía, después de la cena, hay un momento en el cual Jesús va con sus discípulos y les empieza a comentar, sobre todo habla con Pedro y le dice, ¿saben qué? Pues voy a morir, me van a matar y ustedes me van a dejar. Y Pedro le dice, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte y si es necesario pelear, allí voy a estar. Y Jesús le dice, ay, mira, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar. No te engañes, ¿no? Y después de eso viene esta pericopa en el versículo 39, en el cual encontramos a Jesús. Vamos a estar reflexionando en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Ahorita vamos a leer el versículo 39 al 40. Dice así: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Entonces, como te compartía, termina la cena, se van, dice Lucas, que como de costumbre, se van al monte de los olivos. Y algo que me llama la atención es que Cristo les dice, oren para que no cedan a la tentación. Y yo me preguntaba, ¿cuál tentación? Y es algo muy interesante porque también puedo analizar, la oración fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Eso es lo que está diciendo Cristo en ese momento. Entonces podemos encontrar fortaleza a través de la oración en Dios, en Cristo. Y cuando habla acerca de oren para que no cedan a la tentación, ¿cuál tentación? Yo insisto. Y lo que oraba y pensaba y leía algunos comentarios, pues a la tentación de dejar a Cristo. Pregunta, ¿no es una tentación? Bien, con algo tan fácil, tan absurdo, ¿no es una tentación decir, yo quise estar ahorita en Acapulco, descansando, o en mi casa, ¿no? Viendo tele, ¿para qué estar ahí en el culto? Tengo que arreglarme, tengo que ir, a lo mejor gastar dinero, escuchar al pastor, quién sabe qué va a decir, o aventarme el mismo sermón de cada año de las 7 palabras. Honestamente, es una tentación de dejar a Cristo, de dejar a Dios. Y es algo que Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, oren para que no cedan a la tentación. Como te digo, es algo absurdo. Y no significa que los que no están aquí están en pecado, no. Pero estoy poniendo una ilustración absurda porque hay momentos en los cuales atravesamos por situaciones más complicadas que el ir un domingo a la iglesia o un viernes a la iglesia. Momentos en los cuales tenemos que tomar una decisión de, ¿voy a seguir a Cristo o no? Y suena tentador, sobre todo si esa tentación es como negarme o obtener algún tipo de placer o algún tipo de beneficio. Es como, yo sé que esto es pecado, yo sé que esto es dejar de seguir a Cristo, pero voy a ganar más dinero, pero voy a obtener algo o va a ser placentero. En ese momento, los discípulos iban a atravesar por una situación complicada y lo vemos. Si tú conoces el Evangelio, si tú conoces la historia, cómo lo dejan. Y es una situación complicada, porque implicaba que tal vez los arrestaran a ellos y los crucificaran junto con Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir una situación complicada por seguir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros
¿No suena tentador el hecho de salvar nuestra vida con tal de negar a Jesús? O sea, ya cuando lo pone uno así es como, prefiero dejar, como los discípulos, a lo mejor, prefiero dejar a Cristo, hacerme un lado, que enfrentar esto. Pero Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. Y algo que puedo observar en esto es la importancia de la oración. Si tú ves, me voy a adelantar un poco a los versículos 45 al 46, que dicen, finalmente se puso en pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Algo que quiero hacer énfasis en esta instrucción. ¿Quieres encontrar fortaleza y permanecer en Cristo? Ora. ¿Quieres alejarte? Deja de orar. Es algo que Cristo está, es algo que en lo personal me impacta y espero transmitir este impacto a tu vida y a tu corazón, en el cual Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ora al Señor. Si siendo el Hijo de Dios, si siendo Dios mismo, está buscando a Dios en oración, ¿cómo puede ser que en algunas personas o algunos cristianos no le vean valor a la oración? Y digan, no, bueno, sí oramos, pero prefiero estudiar la Biblia, prefiero cantar. No, oración, no, qué flojera, me quedo dormido. Bueno, esta instrucción que Dios está dando es para que puedas encontrar fortaleza en Él. Fortaleza en Él. Que tu espíritu se puedan alinear a la voluntad de Dios. Y yo puedo ver si Cristo mismo le está diciendo a sus discípulos que oren, si Cristo mismo está buscando a Dios en oración, ¿quién soy yo para decir, no hay que orar? ¿Para qué oramos? ¿Para qué buscamos a Dios en oración? ¿Por qué le damos tal importancia a este tiempo de oración? Mejor hay que escuchar la predicación, o mejor hay que estudiar la palabra de Dios. No, también son importantes. No menospreciemos esto, porque Cristo está buscando. Cristo está buscando a Dios en oración y nos exhorta tanto a sus discípulos como a sus discípulos de hoy en día, que somos cada uno de nosotros. No, oren a Dios para que no cedan a la tentación. ¿Cuál es esa tentación? Dejar a Cristo, hacerlo a un lado, dejarlo. Y en medio de todo esto, no sé si en algún momento de tu vida, estando como en un monte de los olivos, ese momento en el cual es crucial, es desafiante, oras a Dios, pero Dios no contesta la oración, o simplemente guarda silencio. Creo que en algún momento cada uno de nosotros hemos experimentado algo así, en el cual oramos, Señor, haz esto, Señor, por favor, Señor, 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 y Dios no contesta la oración o guarda silencio. Bueno, Jesús también lo experimentó. Vamos a los versículos 41 al 44, Lucas 22, 41 al 44. Dice así: se alejó una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas
de sangre. Jesús estaba estresado, desesperado por la situación que tenía que atravesar. Y oraba al Señor. En las Reina Valera creo que lo sabemos, que es: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y de alguna manera sabemos que Dios no contestó esa oración. Porque si hubiera sido así, no hubiera muerto en la cruz. Pero vemos a Jesús en un momento de desesperación, un momento de dolor, clamando a Dios. El Hijo de Dios diciéndole al Padre: si quieres, si es posible, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. O si es posible, que pase de mí esta copa. Insisto, creo que en algunos momentos hemos estado en situaciones en las cuales Dios guarda silencio. Oramos y le decimos: Dios, si es posible, Dios, por favor, quita esto. Dios, no hagas esto. Dios. Y la respuesta que obtenemos de parte de Dios es una respuesta en cierta manera inesperada, porque simplemente guarda silencio o simplemente no contesta esa oración. Y es algo complicado, entramos en conflicto, nuestra humanidad con nuestra teología, con Dios, porque decimos: pero Señor, es algo bueno. ¿Qué de malo tiene esto que estamos pidiendo? Yo podría decir: ¿qué de malo era lo que Jesús estaba pidiendo? Jesús no quería sufrir. Si es posible, Señor. Y lo que hace Dios, guardar silencio. No contestar esa oración. Claro que Cristo le dice al Padre: pero hágase tu voluntad. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esto es muy rudo. Este es el ejemplo que Jesús nos pone a cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a rendir nuestra voluntad a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos? Como te decía ayer, no sé si en algún momento Judas se hubiera arrepentido y no entregar a Jesús, no traicionarlo. A lo mejor la narrativa hubiera sido diferente, pero al final los líderes religiosos hubieran buscado la manera de crucificarlo, porque era el plan de Dios, ese sacrificio, entregarse, morir por nosotros. Y es difícil, pero la única manera en cual a veces podemos rendir nuestra voluntad al Señor, una es porque lo amamos, porque estamos seguros que en Él cualquier circunstancia es mejor, y Él está por encima de cualquier cosa que nosotros anhelemos, deseamos, queramos. Y es el ejemplo que vemos en Cristo. Somos seguidores de Cristo. Sin embargo, habrá personas que, como Judas, prefieran traicionarlo. Como Judas, prefieran vivir conforme a lo que ellos quieren, a lo que nosotros queremos, en lugar de rendir nuestra voluntad o la voluntad a Dios. Y el último punto acerca de una realidad revelada por Jesús, algo que puedo ver en Cristo es que si tú te das cuenta, si tú lo observas en tu vida, en la mía y en la vida de los hermanos,
Siempre va a haber un momento en que Cristo va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Uno puede decir, no, es que si hay alguna persona, algún líder, algún cristiano que está sirviendo a Dios, que forma parte del círculo cercano de Cristo y está haciendo las cosas mal y está viviendo en pecado o no conforme a la voluntad de Dios, algo que yo noto en la Biblia es que Cristo siempre lo va a revelar, ya sea a todos o a una persona, pero siempre va a salir a la luz. Si tú formas parte del cuerpo de Cristo, si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo y estás viviendo en pecado, ten por seguro que un día Dios lo va a revelar. Un día las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar. Y aún así en ese día Cristo está dispuesto a acercarse a ti, perdonarte, restaurarte, volver a empezar. Pero insisto, Jesús siempre lo revela. Vamos con los versículos del 47 al 53. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y la sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Antes de seguir con el tema, en paréntesis, me hace un poco chistoso como en el versículo 39, ya los discípulos dicen, oh Señor, se van a armar los golpes, trajimos las espadas, ¿no? ¿Peleamos o qué? ¿No? Y uno le corta la oreja a uno de los siervos. Y Jesús, a ver, cálmense. Ya, lo sana. Otra vez, como te decía, en algún momento los discípulos no visualizaban y no eran plenamente conscientes de a qué venía, cuál era el propósito del Mesías, cuál era la voluntad de Dios. Ellos pensaban que iban a pelear, que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal, no un reino espiritual. Y bueno, ahí tienes a uno de sus discípulos traicionándolo. Como te compartía, Jesús siempre revela las intenciones de nuestro corazón, sobre todo si andamos mal. En el versículo 48, y en esta narrativa, Judas llega, le da un beso y Cristo le dice, ¿en serio, Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cristo está revelando la hipocresía de Judas, uno de sus discípulos, alguien del círculo cercano. Ya le había dicho en la cena el día de ayer, reflexionamos un poco acerca de ello. Sin embargo, no dijo su nombre. Es como, hay uno entre nosotros que nos traicionará. Cuando se fueron al Monte de los Olivos, Judas se fue por otro lado. Y entonces llega y Jesús revela, dice su nombre y queda escrito y queda grabado y queda... ¿Judas, en serio? Y número 2, en el versículo 53, Jesús le pregunta,
Si tú observas ahí, son sacerdotes, líderes religiosos, la guardia del templo, ancianos. O sea, es gente que sabía de las escrituras, es gente que era líder religiosa. Y Jesús les pregunta, ¿en serio? ¿Acaso soy un rebelde? ¿Por qué no me arrestaron en el templo delante de toda la gente? ¿Por qué hacen esto en la oscuridad cuando nadie los ve? Entonces, ¿qué hace Cristo? Revelar la intención de su corazón, revelar la maldad de su corazón. Y así es Jesús. Al final de cuentas, uno puede vivir en rebeldía, uno puede vivir en pecado, pero Cristo siempre va a revelar. Habrá personas que simplemente odian a Jesús o no están de acuerdo con sus enseñanzas. Como te decía, habrá personas que puedan decir, ¿qué caso tiene orar? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué vemos esto? La Biblia no sirve para esto. O se queda corto. Dios no nos puede ayudar en esto. Habrá personas que tal vez no puedan ver ese valor en Cristo o simplemente no les interesa Jesús. Pero tal vez les gusta el estatus, les gusta el movimiento cristiano, pero viven en una doble moral o en una hipocresía. Y al final lo que va a hacer Jesús es confrontar y revelar las intenciones que hay en su corazón. No siempre. Uno puede decir, oye, pero es que yo sé que tal líder, tal pastor, tal iglesia, y ya llevan muchos años. En su momento, no te estreses por eso. Enfócate en orar y seguir a Cristo y no caer a la tentación. Un día Dios va a revelar eso. Un día Dios se va a encargar. Un día Dios va a confrontar a cada una de esas personas. Porque al final de cuentas, como te compartía el domingo, y ya casi voy terminando, pueden existir cristianos que el domingo, como esta semana, el domingo de Ramos, estén gritando, Hosana al Hijo de David, Hosana a Dios, Cristo viene, Cristo nos salva. Y el viernes, las mismas personas gritar, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. ¿Por qué? Muy probablemente por la hipocresía o porque Jesús no cumplió con sus expectativas. En algunas ocasiones porque Dios no hizo lo que yo quería. Dios no contestó una oración. Dios guardó silencio. Entonces, no quiero saber nada de ti, Señor. Tú no sirves, tú no eres real. Y su corazón se endurece y se apartan de él. Y es en esos momentos cruciales en los cuales nos alejamos de Dios, nos aferramos al dolor, nos enojamos y dejamos a Cristo en una cruz. Como dicen en esta narrativa, en este día de crucifixión, el versículo 21 de Lucas 23, la multitud gritando, crucifícalo, crucifícalo, ante Pilato. Pilato diciéndoles, ¿a quién dejo en libertad? A esta persona, Barrabás, que ha cometido muchos delitos, o a Jesucristo, que no ha hecho nada. Y la gente que decía, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Decía Pilato. Crucifícalo. Habrá personas, habrá cristianos que decidan crucificar a Cristo y dejarlo en una cruz porque no cumple y no llena nuestras o sus expectativas. Tengo un ideal de Jesús, tengo un ideal del cristianismo y de los cristianos. Y como Jesús y el cristianismo y los cristianos
no llenan mi ideal, entonces crucifíquenlos a todos. Quémenlos y apedreen sus cenizas. Dios no hace, Dios no existe. Está padre su mensaje, pero hoy en día no es real. Si eso es lo que crees, bueno, te animo a que conozcas más a Jesús. Porque algo interesante es que a pesar de que las personas no pueden encontrar o no pueden llenar sus expectativas y su ideal en Jesucristo, Jesús sigue diciendo, como dice en el versículo 34 de capítulo 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Jesús sigue diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En algunas ocasiones crucificamos a Jesús, le escupimos, le ofendemos, nos alejamos de Él, y Cristo en medio del dolor sigue clamando a Dios y diciéndole, perdónalos. No saben lo que hacen. Y dentro de este relato, esta narrativa que nos trae Lucas, algo muy desafiante que coloca el evangelista en los versículos del 44 al 49, es sobre una persona externa al pueblo judío declarando y creyendo que Jesús realmente era Dios, era el Mesías. Dice 44, ya en alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano, encargado de la ejecución, vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Tienes un gentil, tienes a un soldado que realizó la ejecución diciendo, este en verdad era inocente, creyendo en Dios. Y todos los demás simplemente observando y esperando qué va a pasar. Desde lejos, algunos se fueron. Y yo creo que en algún momento puede ser que nos ha pasado o nos pasará momentos en los cuales nuestra fe va a ser desafiada y vamos a necesitar encontrar fortaleza en el Señor ante los desafíos que vienen por delante. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Bueno, Cristo nos dice, ora para que no cedas a la tentación. Quisiera terminar con este texto bíblico que yo creo que todos nos lo sabemos, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hace referencia o no está relacionado con yo sé que puedo correr un maratón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza que da Dios está en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Porque vamos a atravesar momentos desafiantes, momentos cruciales, momentos en los cuales van a ser de mucho dolor como Jesús. Pero como diría Pablo, y está escrito en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo atravesar ese momento, puedo seguir adelante, aunque Dios guarde silencio, no importa porque le amo y rindo mi voluntad a Él. Aunque Dios no conteste la oración como yo quiero, no importa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza, mi esperanza está en Cristo. No sé si vamos a tener un último canto, repetir alguno. Les pido si pueden tomar sus lugares y vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Este tiempo de reflexión
y después orar, poder despedirnos con un canto. Vamos a orar, Señor. Pues aquí estamos, Dios, en tus manos. El día de hoy recordamos ese momento en la cruz. Recordamos que fue un momento difícil, Señor. Y así como Cristo en algún momento atravesó un monte de los olivos, un lugar en el cual fue crucial, porque se venía un desafío. Y así como Cristo sufrió, en algunos momentos hemos sufrido, Señor. Y nos enfrentamos a desafíos. Momentos en los cuales quisiéramos que las circunstancias y nuestra realidad fuera otra. Pero tenemos que atravesarlo, Dios, para fortalecer nuestra fe. Porque al final de cuentas, todo lo podemos en ti que nos fortalece. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a no ceder ante la tentación. Ayúdanos a seguir adelante y a escuchar tu voz. Cristo Jesús. Amén.